brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Su pensamiento se basa en una pedagogía en que la praxis humana, extendida como reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo, es el instrumento principal para ejercer la práctica de la libertad. En las sociedades que establecen su estructura en la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. En esas sociedades, la educación, como práctica de la libertad, postula necesariamente una pedagogía del oprimido, no pedagogía para él, sino de él. Para que el oprimido logre liberarse, debe hacerlo él mismo. Él es sujeto que se debe configurar responsablemente. La práctica de la libertad encontrará sus fundamentos en una nueva pedagogía en que el oprimido está en condiciones de descubrirse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Esa pedagogía deberá estar sustentada en la vida de las culturas de los proletariados y marginales, y su causa principal será un continuo retorno reflexivo, es decir, creación y recreación a través del método de la práctica de la libertad. Esta pedagogía del oprimido será a su vez liberadora del oprimido y del opresor. El educador practicante de esta pedagogía deberá inventar sus técnicas y con ellas redescubrir el proceso en el cual la vida se hace historia. Este debería ser el verdadero sentido de la alfabetización, que el alfabetizado aprenda a escribir su vida como autor y como testigo de su historia. La pedagogía de Paulo Freire, como método de alfabetización, utiliza técnicas que señalan el sentido y el alcance de su humanismo. Un mínimo de palabras, con un máximo de polivalencia fonética,
es el punto de partida para la conquista del universo vocabular. Estas palabras propias del alfabetizado, una vez transformadas por su sentido crítico, retornan a él como una acción transformadora del mundo. Estas palabras son llamadas generadoras, porque propician la formación de otras. De esta manera, el alfabetizado logra ver su experiencia a distancia, es capaz de admirar y en ese preciso instante comienza a decodificarlas. La descodificación es análisis y consecuente reconstitución de la situación vivida, reflexión y apertura de las posibilidades concretas de pasar más allá. La conciencia pasa a escuchar los llamados que la convocan, siempre más allá de sus límites, se vuelve crítica. El alfabetizado se reencuentra con él y con los otros compañeros de su pequeño círculo de cultura. Se encuentran y reencuentran todo en el mismo mundo común de la conciencia y las interacciones en que los objetivan. Entonces surge la comunicación y el diálogo que critica y promueve a los participantes del círculo. En el círculo de cultura no se enseña, se aprende con reciprocidad y conciencia. No hay profesor, sino un coordinador que tiene como función dar la información solicitada por los respectivos participantes y propiciar condiciones laborables a la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el transcurso del diálogo. Pensar en un mundo es juzgarlo. La experiencia de los grupos culturales muestran que el alfabetizado no solo copia palabras al comenzar a escribir libremente, más bien expresa juicios. Al escribir, el alfabetizado va asumiendo gradualmente la conciencia de testigo de una historia, en la que él es el autor, en la medida en que la percibe como testigo de esta historia. Su conciencia se hace deliberadamente más responsable. Este resumen es la explicación de las palabras omitidas por Paulo Freire. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con las mediaciones del mundo. Y para concluir, vamos a presentarles una entrevista realizada por Solidaridad TV a Paulo Freire. La outra questão, por exemplo, es perguntarmos qual é nossa compreensão do acto de ensinar e qual é nossa compreensão do acto de aprender. E foi exatamente a partir daí que eu hice a crítica ao que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nadie a amar, tu tens que amar. A única forma que tu tens de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, os educandos estão. Este é um nível cultural, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, respeitar tus medos. Eu devo também tocar os teus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo,
para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo.